Centro de Estudios Universitarios de Baja California. Examen final del 12º módulo, Seminario de Tesis Doctoral 2, del Doctorado en Gerencia y Política Educativa. Docente, doctora Manuela del Carmen Sánchez Humarán. Doctorando, Jaime Saiz Mendoza. Actualmente, las escuelas secundarias de México atraviesan por una situación muy alarmante respecto al comportamiento y la socialización de los alumnos. En los últimos años, nuestra sociedad ha tenido que hacerle frente a un problema social que había permanecido silencioso y que afecta a miles de niños y jóvenes en México en su vida personal y escolar. El bullying o acoso escolar, este término relativamente nuevo, ha servido para describir un problema añejo que consiste en el maltrato físico o psicológico que padecen principalmente los alumnos por parte de sus compañeros y que debido al desarrollo de las comunicaciones, ha encontrado nuevas formas de expresión, ya sea por mensajes de teléfono celular o en las redes sociales a través de las cuales una agresión se puede hacer potencialmente viral. Ante su creciente práctica, diversas autoridades y dependencias entre gubernamentales y escolares, medios de comunicación y sociedades de padres de familia han desarrollado programas para la prevención y necesaria erradicación de este fenómeno social. Esta investigación tiene la finalidad de descubrir el porqué de la ineficacia de las políticas públicas emanadas de los 3 niveles de gobierno dirigidas a la aplicación de programas para la erradicación y prevención del problema social conocido como acoso escolar o bullying, presente en las escuelas secundarias de Ensenada, Baja California. La presente tesis está dividida en 5 capítulos. El primer capítulo se describe el planteamiento del problema, el estado del arte del acoso escolar, así como los programas emanados de los 3 niveles de gobierno para prevenirlo, los objetivos, variables, justificación de la investigación, finalizando el primer capítulo con el planteamiento de la hipótesis. Segundo capítulo aborda el marco teórico de la investigación, presenta una descripción panorámica de las áreas más propensas a darse el fenómeno del bullying, se realiza una descripción de las diferentes formas de manifestarse. En el tercer capítulo se presenta una descripción detallada de la metodología. El capítulo describe la población y el diseño de la muestra, los instrumentos, los procedimientos de recolección y análisis de datos. El capítulo finaliza con una descripción del proceso de confiabilidad del análisis. En el cuarto capítulo se presenta la discusión de recursos de las respuestas obtenidas en las 2 encuestas aplicadas al personal académico de las 20 escuelas secundarias, así como la autoevaluación de los discentes del primer grado de una de las escuelas secundarias que permitió llevar a cabo la investigación y aplicación del programa sugerido, finalizando con la presentación de los resultados obtenidos de la evaluación realizada por los alumnos a los hermanos mayores. En el capítulo 5 se presentan las conclusiones generales que toman la forma de resumen de los principales hallazgos y se emiten las recomendaciones. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Objetivo general: saber el por qué las acciones programadas y promovidas por los 3 órdenes de gobierno y autoridades escolares encaminadas a abatir o prevenir el fenómeno social del bullying presente en las escuelas secundarias de Ensenada, Baja California, no han tenido la eficacia y han dado las soluciones deseadas. En cuanto al estado del arte del acoso escolar, a finales de los 60 y principios de los 70, surgió en Suecia en primer lugar un interés de toda la sociedad por los problemas de agresores y víctimas, que inmediatamente se extendió a los otros países escandinavos. En Noruega, estos problemas se convirtieron durante varios años en un tema de preocupación general en los medios de comunicación y entre profesores y padres de familia, pero las autoridades educativas no se comprometieron con el fenómeno de forma oficial. Hace unos años se produjo un cambio importante. En los últimos meses de 1982, estos hechos originaron una considerable tensión y desasosiego en los medios de comunicación y en el público en general. Fueron las causas de una cadena de reacciones cuyo resultado final fue una campaña a escala nacional contra los problemas de agresores y víctimas en las escuelas de educación primaria y secundaria en Noruega, que puso en marcha el Ministerio de Educación en otoño de 1983. Durante los últimos 20 años, el acoso escolar ha despertado un interés cada vez mayor entre los psicólogos y los educadores, y cada año
Se añade a esto este cuerpo de trabajo nuevas y útiles perspectivas de este complejo comportamiento. Dan Olmos comenzó en 1983 a estudiar los factores relacionados con la violencia escolar y fue él quien argumenta que el maltrato escolar entre los estudiantes es realmente un fenómeno muy antiguo. Aun cuando muchos están familiarizados con el tema, no ha sido sino hasta recientemente, a principios de los 70s, que este fenómeno ha sido objeto de un estudio más sistemático. Han sido muchas las publicaciones realizadas y más los países interesados en resolver el tema del acoso escolar. Por mencionar algunos de estos países están los que fueron los pioneros de numerosas investigaciones referentes al acoso escolar y sus consecuencias, entre los cuales destacan Suiza, Suecia, Noruega, Estados Unidos y Reino Unido. Posteriormente a estos, poco a poco, se han ido integrando otros más. Tal es el caso de Italia, España y Francia. Y aunque es comprensible y quizás hasta lógicamente aceptado, el argumento de que siempre ha existido acoso o maltrato escolar, es urgente destacar que el nivel de gravedad o la frecuencia de los episodios de violencia escolar han sido en escala. El aumento del comportamiento violento en las escuelas y el sobresalto social que a dichos comportamientos producen han despertado la necesidad de seguir ahondando en el conocimiento de este problema evidente en la comunidad escolar. Al comienzo, la violencia escolar asumía la forma de actos vandálicos leves, que no pasaban de roturas de cristales o pintas en paredes, pero ahora los estudios actuales confirman que la violencia escolar tiende hacia otros patrones más graves de comportamiento, tales como la violencia física, verbal, moral y emocional hacia profesores y compañeros. En este sentido, la presente investigación contribuye a identificar la calidad y eficacia de las políticas públicas emanadas de las instituciones políticas y autoridades escolares dirigidas a la erradicación y prevención del bullying o acoso escolar en las escuelas secundarias de Ensenada, Baja California. Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en ámbitos escolares. En casi todos los países de América Latina se reconoce que la violencia que afecta a los jóvenes es un problema político y de salud pública. Su prevalencia no solamente tiene repercusiones en el desarrollo juvenil, sino también mina los fundamentos democráticos de la sociedad y es responsable por los enormes costos humanos, económicos y sociales en la región donde se presenta y reproduce este fenómeno social. Los gobiernos dedican considerables recursos a la lucha contra la violencia juvenil. Sin embargo, muchas iniciativas fracasan porque se ha invertido poco en la evaluación del impacto de los proyectos y en la práctica o la participación de los jóvenes en el proceso. Hay 5 grandes estudios recientes realizados en Estados Unidos en los últimos 6 años que buscan identificar cuáles son los programas de prevención de la violencia que demuestra eficacia. El proyecto Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia, financiado por el gobierno alemán e implementado por la Organización Panamericana de la Salud y la Cooperación Técnica Alemana, tiene como objetivo mejorar la participación de los jóvenes en la gestión de los programas de desarrollo juvenil y prevención de la violencia en los países seleccionados. Estos son Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú. La violencia en el ámbito escolar se vincula a las bases sociales como son la familia, la comunidad, la cultura y la estructura socioeconómica de un país. Ataca a la institución encargada de facilitar los instrumentos de inserción de la nueva generación en la sociedad más amplia y que es responsable de aportar recursos a las sociedades para su inclusión en el desarrollo mundial. El rol de la educación se cumple cuando ésta se constituye en uno de los espacios fundamentales para la formación personal, social, ética y ciudadana de individuos y grupos. Tiene un papel crítico en la formación del capital humano y cultural durante el desarrollo y es un campo importante para la elaboración de la identidad y el sentido de vida. La eficacia del bullying o acoso escolar. La eficacia del bullying reside en el silencio del niño agredido ante sus padres o maestros, porque se siente descalificado y ridiculizado. Cuando se le descalifica o se le llama con sobrenombres,
como gordo, negro, bolita, maricón y un sinnúmero de apodos que no se podrían dimensionar, ya que la imaginación de los jóvenes es ilimitada, por quien lo imita, por quien lo intimida, por quien lo acosa, y se siente vergüenza, lo que bloquea su posibilidad de hablar. Preguntas de investigación. ¿Qué políticas públicas o iniciativas de ley existen para abatir el acoso escolar? ¿Qué nivel de gobierno tiene el principio o el principal compromiso de enfrentar este problema social? ¿Los programas para la erradicación del bullying han sido efectivas? ¿Cuáles son las diferentes modalidades de acoso escolar, físico, verbal, social, desde los distintos roles de víctima, agresor y testigo? ¿Quiénes son los protagonistas del acoso? ¿En qué escenarios se producen situaciones de acoso en el contexto del centro educativo? Aquí hablamos de 4 variables. Variables tales como escolares, donde se percibe la violencia escolar y acoso escolar, su gran similitud y su gran diferencia. Variables individuales, las características físicas de los acosados. Variables familiares, comunicación con el padre, comunicación con la madre y relación con la familia. Estas son evaluadas por el profesor. Y las variables sociales, programas emanados de los 3 órdenes de gobierno. Hipótesis. Es evidente que las autoridades de los 3 niveles de gobierno y el sector educativo han implementado sin éxito diversos programas para tratar de resolver la creciente manifestación del acoso escolar en las escuelas secundarias de Ensenada, Baja California. Sin embargo, el imperativo es destacar que la ineficacia de estos programas radica en la falta de compromiso de las autoridades responsables, así como el no dar seguimiento ni continuidad supervisada a dichos programas. También es necesario destacar que no hay una partida presupuestal destinada a eficientar la implementación de medidas estratégicas que ayuden a fortalecer el entorno sociofamiliar para evitar que los adolescentes presenten trastornos emocionales tales como cuadros de baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por los estudios, depresión y más situaciones traumáticas que hacen al individuo susceptible de padecer el acoso escolar.